Y a continuación tendremos al doctor Pablo Santillán Roldán, especialista en anestesiología, fellow en anestesia obstétrica en embarazo de alto riesgo, desde Ecuador, con la charla Cómo optimizar el manejo de la vía aérea en preeclampsia. Cordial saludo, un buen día para todos, un abrazo gigante desde acá, Quito, Ecuador. En primer lugar, agradecer a la doctora Sandrita Olaria por este gran evento académico, el cual nos sirve para seguir formándonos y académicamente creciendo en el ámbito del manejo de la preeclampsia. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, que es el manejo y cómo podemos optimizar el manejo de la vía aérea en la paciente preeclámpica. Les pido por favor que le tomen una foto a este código QR para que se puedan descargar los artículos con los cuales vamos en los próximos 30 minutos a hablar de esta gran estrategia que podemos realizar a nivel de las pacientes con esta patología. Y es importante hablar de la relevancia del tema. Y la relevancia del tema es que definitivamente y alrededor del mundo, este artículo que fue liberado en marzo de este año, nos habla de que definitivamente la hemorragia obstétrica sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, muy de cerca de la hipertensión y los desórdenes hipertensivos del embarazo. Pero miren algo que es bastante importante, y es que la segunda causa son las muertes indirectas. ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro de las muertes indirectas, la primera causa es el mal manejo de la vía aérea y una de las posibles complicaciones derivada del no lograr una vía aérea definitiva o tener una intubación fallida. Si a esto le sumamos que tanto la preeclampsia como las causas indirectas son parte fundamental de la muerte de nuestras pacientes, obviamente esto determina que nosotros debamos tener puntos y estrategias para el manejo adecuado de estas patologías. Y es muy bien sabido por todos que ya desde hace varios años, y estos estudios del doctor Kinsella nos ayudan a saber que la paciente obstétrica tiene un mayor riesgo de intubación fallida. Y en este estudio y esta revisión de la literatura desde el año 1970 hasta el año 2015 y en los actuales, hemos visto que no ha habido un cambio importante en estas estadísticas, determinando que la paciente obstétrica tiene 10 veces más riesgo de intubación fallida en general en comparación de las pacientes que no están embarazadas. Y de estas, obviamente, una de cada 90 muere y una de cada 60-90 tienen vías aéreas quirúrgicas que determinan una estrategia en el escenario no intubable, no oxigenable. Es por eso que la mayoría de reportes habla de que tanto la broncoaspiración como la hipoxia materna fueron determinantes e importantes para la mortalidad de estos pacientes. Y este artículo del grupo de la doctora Sharon Rial del año 2022 nos habla que aparentemente, si bien hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo con los diferentes insumos, los diferentes videolaringoscopios, las fibras, los dispositivos supraglóticos, la frecuencia de las pacientes con dificultad para intubación obstetricia es de 1 en 49, con un fallo de intubación de aproximadamente 1 en 808. Entonces, paciente obstétrica es difícil de intubar. Estos cambios fisiológicos tiene el embarazo en las pacientes sin patologías, sin comorbilidades como la preeclampsia, la hacen difícil de intubar. Por supuesto que sí. Si a esto le sumamos otro tipo de patologías y otro tipo de comorbilidades como la preeclampsia, obviamente esto aumenta la probabilidad de que la paciente tenga mayor complicación y obviamente determina una mayor dificultad en la probabilidad de lograr una vía aérea definitiva. Dentro de esto, forman un punto muy importante los algoritmos. Todos sabemos que los algoritmos de la guía DATS del año 2015, con su algoritmo máster y sus 3 algoritmos restantes, nos habla de una serie de estrategias y una serie de recomendaciones que paso a paso nos ayudarían a lograr una vía aérea definitiva en este grupo poblacional. Y en el algoritmo número 1 nos habla de algo que en la actualidad se está pregonando mucho, y es la optimización de la vía aérea en la paciente obstétrica, más aún en la paciente obstétrica con alguna otra comorbilidad.
Y estas optimizaciones no pueden ser solamente farmacológicas, sino también pueden ser mecánicas con el objetivo de lograr mejorar la probabilidad de preoxigenar adecuadamente, prolongar el tiempo de apnea de nuestra paciente, visualizar mejor la apertura glótica con lo que se conoce como la alineación de los ángulos de Grilland, y obviamente esto determinar y culminar con una vía aérea definitiva. Dentro de eso todos sabemos que la secuencia de inducción rápida es el gol estándar para el manejo de estas pacientes, y miren cómo nos da una lista y unas estrategias que paso a paso nos puede ayudar a lograr una vía aérea definitiva de una manera mucho más rápida. Y dentro de esto es fundamental la preparación. Y dentro de la preparación, en todos los sitios donde nosotros manejemos pacientes obstétricas, debería haber un sitio o un coche exclusivo para estas pacientes, tomando en cuenta que los cambios fisioadaptativos del embarazo que determinan una disminución del tamaño de la cavidad oral, del tamaño de la cavidad faríngea, una progresión a lo largo del tiempo del Malampati, que en un 30 o un 35% de pacientes que empiezan con Malampati tipo 1 pueden terminar hacia el final del embarazo con un Malampati tipo 3 o tipo 4, y de este 30-35%, el 20% puede prolongarse hasta 48 horas posterior a los procedimientos, en los cuales en las unidades de quirófano, en pabellones, en las unidades de terapia intensiva, en las cuales debemos abordar la vía aérea y tener una vía definitiva, pues obviamente determina un mayor reto y una mayor probabilidad de complicación. Es por eso que tener un coche de vía aérea difícil en estos escenarios es fundamental, porque para la paciente obstétrica se necesita otro tipo de insumos, otro tipo de cánulas, más tubos endotraqueales de diferente tamaño, de hecho de un tamaño menor, y obviamente diferentes palas, tanto en forma como en tamaño, de los laringoscopios convencionales, o en la actualidad las recomendaciones de los videolaringoscopios, y guías que nos permitan lograr mucho más rápido una vía aérea definitiva. Pero algo que es fundamental definitivamente es el entrenamiento que debe tener nuestro equipo con el objetivo de tener un mejor resultado, y pues obviamente la monitorización y el uso de cánulas como estas cánulas de Dankauer o cánulas de Ducanto, que al ser rígidas nos permiten hacer una absorción o una succión mucho mayor o de contenido mucho más sólido, y pues con estas cánulas de Ducanto, incluso en la actualidad la técnica de intubación por medio del Ducanto o el Ducanto Stop nos permite colocar una bujía y por medio de la bujía la intubación de nuestro paciente. Por último, también fundamental la monitorización, que forma parte importante de la estrategia de manejo en cuanto a la preparación. Y otro punto importante y creo que fundamental en el manejo de estas pacientes es el posicionamiento. Y el posicionamiento, ¿por qué? Pues porque ya las guías nos dicen que el objetivo de las pacientes obstétricas es colocar a la paciente en posición de rampa, alineando el conducto auditivo externo al agujero esternal. Y este va a cumplir 2 o 3 condiciones mecánicas y una fisiológica que nos permitiría a nosotros abordar mucho más rápido la vía aérea con mayor seguridad y prolongando el tiempo de apnea de una manera importante. Como todos sabemos, las mamas turgentes que tiene la paciente obstétrica en posición supino van hacia la zona cefálica, y obviamente esto nos dificulta la colocación de los diferentes laringoscopios o incluso ciertos videolaringoscopios que son un poco más grandes, como el King Vision, por ejemplo. Pero cuando nosotros la colocamos en posición de rampa, estas pacientes, la mama que está turgente pues va hacia la zona caudal, y obviamente nos permite una mejor manipulación de la estrategia, en este caso de colocación de laringoscopios o dispositivos como los videolaringoscopios. Esto, sumado o ayudado a una compresión laringea externa, puede permitir cambios de la clasificación de Cormack-Lahan de 3A, 3B o 4 a 1, 2, y obviamente lograr una vía aérea definitiva de una manera mucho más rápida. Y para esto se han diseñado ciertos dispositivos como la almohada de Oxford, que nos permite una elevación ya específica y la alineación del conducto auditivo externo al agujero supraexternal. Otras como el RAMP o como el AirPal RAMP, que como podemos ver no solo nos ayuda específicamente a una mejor visualización de la apertura glótica, alineando lo que nosotros conocíamos como los ejes laringio, faringio y vocal, que en la actualidad se conocen como ángulos de Grilland, que deben ser totalmente alineados para producir
producir lo que se conoce como una maniobra de flex-tensión, y esto permite visualizar de una mejor manera la apertura glótica y obviamente lograr una vía aérea definitiva de una manera más rápida, sino que también tiene un efecto importante específicamente en la capacidad residual funcional, que como todos sabemos en la paciente obstétrica está disminuida entre un 15 y un 20%. Cuando nosotros tenemos este tipo de colocación de nuestros pacientes, los dispositivos nos permiten que las pacientes tengan pues una extensión o una prolongación de estos tiempos de apnea, y por lo tanto pues determinaría que nuestros pacientes pueden tener un tiempo de apnea un poquito mayor, con una recuperación de la capacidad residual funcional entre un 5 y 10%. Es decir, que mecánicamente no solo nos permite que las mamas vayan hacia la zona caudal, sino alinear los ángulos de Grilland, mejorar la visualización glótica y obviamente determinar una mejor capacidad residual funcional o una recuperación de la capacidad residual funcional. Este es el dispositivo con más evidencia en obstetricia, se llama TRUP, y es un dispositivo que está también destinado al manejo de la vía aérea en pacientes obesos. Sin embargo, ustedes me van a decir que no en todos los sitios y en todos los hospitales y unidades de salud tenemos este tipo de dispositivos, pero sí tenemos las mantas que nos van a permitir levantar y elevar, con el objetivo de alinear el conducto auditivo externo al agujero supraesternal y mejorar tanto mecánica como fisiológicamente la probabilidad de que nuestras pacientes sean intubadas de una manera adecuada. La preoxigenación es fundamental, y esta preoxigenación debe tener varios objetivos, y a lo largo del tiempo y posterior a la pandemia de la COVID-19 pues se inició mucho el manejo de varios sistemas de alto flujo que nos determinaba una mejor preoxigenación en los pacientes críticamente enfermos. Sin embargo, en obstetricia a lo largo del tiempo y desde el inicio de los estudios se hablaba de las diferentes técnicas que podíamos utilizar previo a los sistemas de alto flujo para que nuestros pacientes sean preoxigenados de una manera adecuada. El objetivo es buscar hacia el final de la preoxigenación un ETO2 por encima del 90% que determine una desnitrogenización adecuada en nuestras pacientes y obviamente una prolongación del tiempo de apnea. Pero muchas veces esta preoxigenación que estábamos acostumbrados a manejarla entre 3 a 5 minutos con volumen corriente, 10 litros por minuto con la FiO2 más alta, muchas situaciones clínicas o muchas situaciones tanto quirúrgicas como intensivas no nos permite este tiempo de 3 a 5 minutos para realizar una preoxigenación adecuada en nuestros pacientes. Pues este estudio de ya hace casi 21 años, pues el doctor Chirón nos habla de que las 8 respiraciones a capacidad vital forzada tienen un área bajo la curva similar al utilizar la preoxigenación con 3 a 5 minutos, es decir, que en el caso de que no tengamos estos 3 a 5 minutos, el objetivo sería utilizar 8 ventilaciones a capacidad vital forzada, 10 a 15 litros por minuto con la FiO2 más alta. ¿Y qué pasa con los altos flujos en obstetricia? Pues en obstetricia aparecieron varios estudios, dentro de los cuales específicamente este del año 2019 y previo a la pandemia con el sistema Optiflow nos determinaba que solo el 60% de los pacientes obstétricas alcanzaban un ETO2 por encima del 90% cuando nosotros utilizábamos este tipo de estrategia. Y obviamente fue mucho más del confort del uso de las gafas nasales o de los catéteres nasales en relación a las mascarillas faciales con la presión pues adecuada que realizamos para la preoxigenación en nuestros pacientes, y también el resultado fue que obviamente en pacientes con índice de masa corporal por encima de 30 nosotros teníamos mayor probabilidad o mayor tiempo para que nosotros logremos un ETO2 por encima del 90%. Las conclusiones de este estudio fue que definitivamente si al solo alcanzar el 60% de nuestros pacientes un ETO2 por encima del 90%, pues no servirían los altos flujos en obstetricia. Sin embargo, después de esto aparece el estudio del TRIVE, y en este estudio del TRIVE en el simulador Nottingham del Reino Unido, aparentemente la prolongación del tiempo de apnea utilizando sistemas de altos flujos fue de entre 15 a 18 minutos en este simulador, y obviamente posterior o previo a la pandemia estos estudios fueron cortados por pues el advenimiento de esta pandemia de la COVID-19, y pues aparentemente hasta hace poco tiempo nosotros hablábamos de que los altos flujos no tenían un efecto adecuado. Sin embargo, en la actualidad y ya desde el año 2021 posterior a la pandemia, varios grupos estudiaron los sistemas de alto flujo logrando una mejor o una rapidez
mucho mayor, con menor tiempo de logros de EPO2 por encima del 90% cuando utilizábamos sistemas de alto flujo versus preoxigenación con mascarilla facial. Y los últimos estudios, por ejemplo del grupo de la doctora Mariana Lavioli, que no solo hizo una comparación de los sistemas de alto flujo, sino también hablaban de los sistemas de bajo flujo en pacientes en los cuales los índices de masa corporales estaban ligeramente elevados o por encima de los 30, 40 o 50, pues los sistemas de alto flujo lograron una diferencia estadísticamente significativa adecuada a favor de los mismos para el uso en pacientes obstétricos. Este es el último estudio de la doctora Cintia Wong, en el cual utilizó un sistema binasal de bajo flujo con un catéter nasal entre 5 a 15 litros por minuto, 5 litros por minuto mientras la paciente está despierta, 15 litros por minuto cuando la paciente está dormida, y luego sumó a una ventilación con mascarilla facial con una presión positiva a una presión menor a 20 centímetros de agua, logrando un EPO2 por encima del 90% en prácticamente todas nuestras pacientes. Es decir, que aparentemente los sistemas de alto flujo sí nos van a ayudar a mejorar la probabilidad de prolongación del tiempo de apnea y a lograr EPO2 por encima del 90% en la mayoría de pacientes en los cuales se utilizan los sistemas de alto flujo. Sin embargo, algo que es muy importante y que aparece posterior a los estudios de este tipo de pacientes es esta técnica no de sal. Es decir, todos los pacientes en los cuales nosotros vayamos a realizar una laringoscopia con una intubación y riesgo de que los pacientes tengan ya sea vía aérea fisiológicamente difícil o vía aérea anatómicamente difícil, en estos pacientes obviamente nosotros podemos utilizar catéteres nasales 5 litros por minuto mientras la paciente está despierta, lo subimos a 10-15 litros por minuto cuando la paciente está dormida, y obviamente esto nos ayuda en escenarios de obstetricia a prolongar el tiempo de apnea entre 1 a 1.02 segundos más y obviamente lograr una vía aérea definitiva. Estas son optimizaciones mecánicas que nos ayudan a disminuir la probabilidad de manipulación de nuestra vía aérea, a mejorar la probabilidad de que nuestros pacientes tengan una vía aérea definitiva, y esto sumado a otro tipo de estrategias dentro de las cuales los medicamentos cumplen un papel fundamental. ¿Y qué sabemos de la inducción y la parálisis en obstetricia? Pues esto ya tiene mucha relación con las pacientes preclámpticas. Tomemos en cuenta que la primera causa de muerte en las pacientes preclámpticas es la enfermedad cerebrovascular. Este stroke que se produce específicamente en la laringoscopia, donde la liberación catecolaminérgica es tal que produce alteraciones a nivel vascular cerebral y obviamente la probabilidad de un stroke, que es la primera causa de muerte. Es por eso que en la mayoría de estudios hablan de que en la anestesia general o en el manejo de la intubación traqueal de las pacientes obstétricas con preeclampsia, nosotros utilicemos o tomemos de la mano coadyuvantes que disminuyan la probabilidad del pico hipertensivo, esta gran liberación catecolinérgica que determina la manipulación de la laringoscopia. Y miren cómo en estudios de más de 5,000 pacientes hay muchos medicamentos, dentro de los cuales la dexmedetomidina, el remifentanil, la lidocaína o el fentanil cumplen un papel fundamental para disminuir este pico hipertensivo y la probabilidad de que la paciente nos desarrolle algún problema vascular. Sin embargo, las guías son muy claras y en las pacientes con preeclampsia nos hablan de que el medicamento con mayor probabilidad de tener un resultado adecuado es el esmolol. Este esmolol a dosis de 1 miligramo por kilo en bolo y luego una dosis de 150 microgramos por kilo minuto disminuye o atenúa la liberación catecolinérgica y obviamente disminuye la probabilidad de una respuesta hipertensiva a la laringoscopia. También se habla del uso del nitroprusiato como segunda línea y dentro de los manejos de los medicamentos antihipertensivos de segunda línea a dosis que van entre 0.25 y 0.50 microgramos por kilo minuto, previa a la valoración obviamente por la probabilidad de hipotensión, y como todos sabemos las cifras que debemos lograr en nuestras pacientes obstétricas en la primera hora en una crisis hipertensiva son ya específicas en la mayoría de guías, y obviamente deberíamos evitar el riesgo de hipotensión por cualquier complicación tanto materna como fetal que puede desencadenar de este efecto secundario al utilizar estos medicamentos. Es decir, que medicamentos
medicamentos. En el caso de no tener esmolol, por ejemplo, en Ecuador tenemos mucha dificultad para conseguir el esmolol, podemos utilizar dexmedetomidina, fentanil, remifentanil, lidocaína o incluso otro bolo de sulfato de magnesio previo al uso de la laringoscopia y de la intubación endotraqueal para disminuir la probabilidad de que nuestros pacientes tengan una respuesta hipertensiva a la laringoscopia y obviamente tengan una mayor probabilidad de complicaciones. De hecho, las guías del grupo español de la doctora Emilia Walsh y del doctor García pues nos hablan en el Hospital Universitario de Madrid de administrar fármacos que atenúen esta respuesta hipertensiva antes de la inducción, y miren que ellos nos recomiendan prácticamente los mismos medicamentos: el remifentanilo, el esmolol, la nitroglicerina, la lidocaína, dexmedetomidina, antihipertensivos como el abetalol, opioides como el fentanilo o el sulfato de magnesio, para determinar una mayor una menor liberación catecolamínérgica y una mayor probabilidad de que en la laringoscopia no tengamos efectos secundarios específicamente vasculares. También nos da una serie de recomendaciones para optimizar esta vía aérea, como por ejemplo el uso de videolaringoscopios o dispositivos supraglóticos y el cambio de tamaños del tubo endotraqueal, para que conjuntamente con maniobras de manipulación de la vía aérea muy cuidadosas y el uso de algoritmos como por ejemplo los algoritmos de vía aérea difícil de las DAS, pues nos determine una menor probabilidad de complicaciones neurológicas graves que pueden presentar estas pacientes al utilizar este tipo de medicamentos. Sin embargo, para la inducción y para la intubación, los medicamentos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, como el propofol en vez del tiopental y como el rocuronio, no suplantando al gol estándar que es la succinilcolina, pero pues ante la dificultad de conseguir succinilcolina en muchos países de Latinoamérica, pues obviamente el uso del rocuronio es fundamental. Y aquí uno de los puntos importantes que quiero dejarles es que la mayoría de guías habla de que nosotros, si bien para secuencias de inducción rápido utilizamos 4 dosis estándar 95 de este relajante muscular no despolarizante de acción intermedia, en la actualidad hay varios reportes de casos de niños que están naciendo relajados posterior al uso de este relajante muscular. Si bien sabemos que el rocuronio es un amonio cuaternario, tiene un peso molecular muy alto, es más hidrosoluble que liposoluble y por lo tanto no pasaría la barrera placentaria, pues los estudios fueron hechos a 1 y 2 dosis de estándar 95, y obviamente en la actualidad las guías nos recomiendan no utilizar más de 3 dosis de estándar 95 o no más de 1 miligramo por kilo, tomando en cuenta que el estudio que comparó el uso de 1 miligramo por kilo versus 1.2 miligramos por kilo no fue estadísticamente significativo, y por lo tanto el disminuir la dosis a 3 dosis de 95 pues obviamente nos disminuye la probabilidad de traspaso placentario y la disminución del nacimiento de niños relajados. ¿Qué pasa con la presión de Selig? Muy controvertida en el ámbito obstétrico, en el ámbito en general, por todas las dificultades y pues por todos los estudios que hablan de que no disminuye la probabilidad de broncoaspiración, que dicho sea de paso tiene pues estadísticas muy variables que van desde 1 en 900 hasta 1 en 10.000, con aproximadamente una broncoaspiración por cada 4.000 pacientes como datos un poquito más reales. Pues esto nos habla de que si bien no la usamos, si sea colocada como una de las estrategias que utilizamos para el abordaje de la vía aérea definitiva, tomando en cuenta que en la mayoría de guías, por no decir en todas, y más aún en las pacientes obstétricas, la presión de Selig sigue manteniéndose como parte de las recomendaciones del algoritmo del manejo de las mismas. Y esta es la foto original en la cual el doctor Selig hizo un estudio en el cual se ve claramente cómo hay una disminución del paso del contenido hacia la vía aérea superior y obviamente la disminución de la probabilidad de broncoaspiración. Sin embargo, dos problemas importantes a mi manera de ver tiene la maniobra de Selig. El primero es cómo sabemos que estamos a 10 o a 30 newtons de presión cuando nosotros estamos realizando
pues la maniobra de Selling. 10 newtons es igual a 1 kilo, 30 newtons es igual a 3 kilos y obviamente simulación podríamos practicar para determinar una compresión adecuada a nivel de la zona específica. Y otro de los lastimosamente nosotros, o no lastimosamente, sino ya conocemos en la actualidad que más del 50% de personas tenemos el esófago hacia la izquierda y por lo tanto uno de los puntos de buena práctica es realizar una ecografía a nivel supraesternal para identificar esta estructura que es el esófago y por medio de esto pues identificar el sitio exacto donde nosotros debemos realizar la presión y disminuir la probabilidad de que nuestros pacientes broncoaspiren. Esto está catalogado y está fundamentado en prácticamente la mayoría de pacientes con vía aérea anatómicamente difícil predicha o vía aérea fisiológicamente difícil, que es uno de los términos que se está acuñando mucho en el manejo de los pacientes que pueden tener riesgo de hipoxia, hipotensión o alteraciones de los hidrogeniones, específicamente acidosis. En cuanto al procedimiento de intubación, el NAP4, el Proyecto de Auditoría Nacional 4 y las guías del año 2022 de la Sociedad Americana de Anestesiología nos hablan de que el gol estándar del manejo de la vía aérea en obstetricia definitivamente es el tubo endotraqueal. Y también nos habla de que aparentemente en obstetricia y en varios pacientes con vía aérea anatómica o fisiológicamente difícil, el uso de otros dispositivos ajenos al laringoscopio convencional nos permiten visualizar de mejor manera y disminuir la manipulación de estos pacientes. Y de hecho en obstetricia hay varios estudios dentro de los cuales los dispositivos que con más evidencia tiene dentro de la literatura, el King Vision y el CIMAC, hablan de que estos disminuyen tanto el tiempo como la manipulación y la probabilidad de complicaciones para nosotros tener o lograr una vía aérea definitiva. Y esto es fundamental porque dentro de las maniobras de optimización que hemos ido viendo a lo largo de la charla, las guías nos dicen que deberíamos realizar en nuestro primer intento el mejor intento de intubación para lograr una vía aérea definitiva en estas pacientes. Es decir, el uso de videolaringoscopios con palas anguladas o hiperanguladas nos van a permitir mejorar el ángulo de visualización, que es de 15 grados en el laringoscopio convencional hasta 30-45 grados dependiendo de la pala curva o hipercurva que nosotros utilicemos, y pues obviamente esto nos permite mejorar la visualización glótica, lograr una vía aérea definitiva mucho más rápido y obviamente manipular y tener menor riesgo de complicaciones. Ahora, ¿es solo importante la intubación? Pues definitivamente no. Y las maniobras de extubación avanzada son fundamentales. Y en obstetricia hay dos maniobras que nos ayudan de manera bastante adecuada a disminuir la probabilidad de que nuestros pacientes tengan complicaciones en extubación. Una de esas es la famosa maniobra de Baylis. ¿En qué consiste la maniobra de Baylis? Consiste en colocar un dispositivo supraglótico posterior al tubo endotraqueal, desinflar el CAF del tubo endotraqueal y colocar el circuito al manejo del dispositivo supraglótico con el objetivo de que si vamos a despertar a nuestras pacientes, sean despertadas con dispositivos supraglóticos de preferencia de segunda generación, que en el caso de reintubación o necesidad de reintubación por medio del dispositivo supraglótico, ya sea de manera directa con una fibra o con lo que se conoce en la actualidad como la intubación fibroscópica asistida por un dispositivo supraglótico, o por medio de dispositivos como por ejemplo el Entry, que es un dispositivo que nos ayuda a colocarlo a manera de intercambiador de tubo, retiramos del supraglótico, colocamos por medio del dispositivo el tubo endotraqueal, pues nos permite lograr una vía aérea definitiva de una manera mucho más rápida en comparación a la probabilidad de tener nuevamente una intubación fallida. Y la segunda estrategia es el uso de estos intercambiadores de tubo que en la actualidad tienen un conector universal, como el FROBA por ejemplo, y este conector universal se puede conectar al circuito y determinar una oxigenación de nuestros pacientes mientras nosotros realizamos la maniobra de intubación. Se coloca el intercambiador de tubos, se retira el tubo endotraqueal, se coloca el conector universal, se coloca el circuito. Si debemos extubar a la paciente, se extuba por medio de este intercambiador, y en el caso de que la paciente requiera una reintubación, pues por medio del dispositivo colocamos el tubo endotraqueal y logramos una vía aérea definitiva de una manera mucho más rápida. Ahora, uno de los puntos importantes
es la reversión neuromuscular. Y las guías nos hablan de que tanto la neostigmina como el Sugamadex tienen indicaciones específicas. Y hay varios estudios que nos hablan en la actualidad de que aparentemente el uso del rocuronio o la succinilina, juntamente, por ejemplo, con su reversor DEX, nos permiten lograr un tiempo de recuperación, de respiración espontánea muy similar al que lográbamos con la eliminación de la succinilcolina. Es decir, que la reversión a 16 miligramos por kilo en pacientes en escenarios no intubables, no oxigenables, determina el mismo tiempo de recuperación de la vía aérea que al usar succinilcolina, que es el gol estándar. Sin embargo, la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatología nos habla en la actualidad de que si nosotros tenemos un escenario de una paciente con un embarazo temprano antes de las 12 semanas, este Sugamadex, al ser una molécula que compite con la progesterona, encapsula moléculas de testosterona y puede llevar a un aumento en la probabilidad de abortos hasta la semana 12 a 14. Y pues es por eso que nos habla de no utilizarlo en los embarazos tempranos. Pero tanto en la cesárea como en la lactancia, pues la guía nos habla de su uso con seguridad, y más aún si tenemos un escenario no intubable, no oxigenable, la reversión con dosis de 16 licuado con una reversión rápida y una reversión segura posterior al uso de la monitorización de relajación neuromuscular para lograr una relajación no tener una relajación residual, que es el concepto en la actualidad cuando nosotros tenemos un TOP por debajo de 90, es decir, todo lo que esté por encima de 0.990 determina que nuestro paciente está descurarizado y que puede ser extubado y despertado en la actualidad con seguridad. ¿Qué nuevos dispositivos conocemos en obstetricia y qué podemos utilizar? Este dispositivo de asistencia inspiratoria y expiratoria se llama Ventrain, que consiste en utilizar un catéter de 1 milímetro de diámetro que se llama CRICA a nivel de la membrana cricotiroidea, y pues al nivel de la membrana cricotiroidea nosotros colocamos el dispositivo, que en este caso es un microdispositivo, ¿sí? Y a este dispositivo le colocamos el flujo entre 10 a 15 litros por minuto de oxígeno, y por medio de los botones que presenta el equipo podemos tener una asistencia inspiratoria y una asistencia expiratoria activa o pasiva, que es lo que le diferencia de las ventilaciones jet que hacíamos anteriormente, en donde solo teníamos un sistema inspiratorio no expiratorio, y por lo tanto teníamos la probabilidad de lesiones a nivel de o injurias a nivel pulmonar. Este sistema de asistencia inspiratoria y expiratoria nos permite de una buena manera recuperar la vía aérea, optimizar la vía aérea hasta que nosotros logremos una vía aérea definitiva por cualquier otra de las vías. Y obviamente pues en escenarios en los cuales tenemos la probabilidad de un no intubable, no oxigenable, pues antes de un acceso frontal quirúrgico podríamos utilizar este tipo de dispositivos que nos permitirían recuperar la vía aérea de una manera adecuada y obviamente tener una mayor probabilidad de que el paciente tenga pues una recuperación adecuada. Por último, y algo que es bastante importante, es utilizar las ayudas cognitivas como esta, como el Vortex, en la cual el objetivo es mantener a nuestros pacientes por medio de esta mnemotecnia en el área verde, utilizando ya sea mascarilla facial, dispositivos como el traqueal o dispositivos supraglóticos de segunda generación, que en el caso de que pues nosotros tengamos dificultad con alguno de ellos, recordar que podemos regresar a cualquiera de los 3 algoritmos. Fundamental la simulación en vía aérea, tomando en cuenta de que cada vez intubamos menos a las pacientes. Los procedimientos se realizan con técnicas neuroaxiales o pues las pacientes pueden salir generalmente extubadas a los escenarios de terapia intensiva, y pues nosotros vamos perdiendo las habilidades técnicas y no técnicas para el manejo del abordaje de la vía aérea en situaciones y en poblaciones especiales, y esto hace que pues nosotros por medio de esto pues adquiramos estas habilidades no técnicas y técnicas para tener un mejor resultado. Utilizar ayudas cognitivas, esta es la ayuda cognitiva de Stanford, en donde nosotros tenemos las 31 principales complicaciones en el grupo de las pacientes obstétricas. Tuvimos la oportunidad de traducirlo al español y pues les dejo el código QR para que lo escaneen, y dentro de lo que es intubación materna nos da una serie de estrategias que paso a paso nos permiten lograr el objetivo de una manera mucho más rápida, mucho más adecuada, y en el caso de olvidarnos tanto un paso o una dosis, pues recordarnos por medio de estas listas de chequeo o de estas ayudas cognitivas. Y esta pues también que es importante, del grupo del doctor Mauricio Vasco y del doctor Martín Pérez de la Calleja de
Uruguay, en el cual también nos da prácticamente los mismos conceptos. Para llevar a casa, pues es importante que nosotros recordemos que tenemos coadyuvantes que son imprescindibles para que nosotros tengamos un mejor pues posicionamiento de las pacientes y mejorar tanto mecánica como fisiológicamente la visualización, la abertura glótica y la prolongación del tiempo de apnea segura con la recuperación de la capacidad residual funcional entre un 5 y un 10%, la preoxigenación con mascarilla facial 3 a 5 minutos, 10 litros por minuto a la FIO2 más alta, o las 8 respiraciones de capacidad vital forzada, sistemas de alto flujo o sistemas que nos permitan oxigenar mejor o preoxigenar mejor a nuestros pacientes, y el uso de videolaringoscopios, que es fundamental porque nos disminuye el tiempo de colocación de la vía aérea, menor manipulación y menor complicaciones. Recuerden siempre las ayudas cognitivas y la simulación que deberíamos hacer al menos 2 veces por año para adquirir habilidades técnicas y no técnicas para el manejo de estas patologías, que por medio de estas estrategias tanto mecánicas como farmacológicas optimicemos el manejo de la vía aérea en preeclampsia y disminuyamos la probabilidad de que esta paciente tenga complicaciones vasculares o neurológicas que muchas veces pueden ser irreversibles o llevar a la muerte. Muchas gracias por su atención y espero que haya muchas preguntas. Un abrazo cordial y buenas tardes.